Buenos días y bienvenidos a la Iglesia de San Felipe Nisi. Hoy, 3 de enero del 2021, celebramos la solemnidad de la Epifanía del Señor. Los magos de Oriente, que vivieron en una época bien antes del Internet o los medios sociales, dependieron de una estrella como signo de que un rey había nacido. Los cielos les revelaron a estos ilustres extranjeros que algo de gran importancia había ocurrido en Judea. Hoy celebramos la manifestación del nacimiento de nuestro Señor a nosotros y al mundo entero. La luz de la estrella sobre el pequeño pueblo de Belén ha revelado la luz del mundo hasta los confines de la tierra. Hoy rezamos por los enfermos de nuestra comunidad. Guadalupe Estrada, Gloria Romero, Virginia Martínez, Ana María Gordillo, Frank Leal, Brian Escalante, Rick Flores, Adela Alaquines, Christine Reyes, Daniel Ramos, Osi Ruiz, Caleb y Mary, Juana Guzmán, Patricia Hernández, Carmen González, Frank Muñoz, Martina Salazar, Olga Consuelo Cálova, Johnny Reyes, Severa Pérez, Baltasar Ramírez, Alex Castillo 3, Tommy Williams, Elizabeth García, Mario Salinas, María de Salinas, Rosario de Salinas, Leonardo Casillas Jr., Tina Garza, Alisa Pilgrim, Minnie Villarreal Campbell, Alisa Christine Edison, Ellen García, Jesús Zúñiga Mendoza, Margaret Aguilar, Mark Aguilar, Juanita Márquez, Susi Carrasco, Sara Plata, Mrs. Manchaca, Blanca Hernández, Vicente A. Granato, Blanca Estela Hernández y Estela Arriaga. Por favor de levantarnos y recibamos al Padre Albert que preside. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde zurrón. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, hermanas, muy buenos días a todos ustedes. Mis hermanos y hermanas, primeramente les quiero dar la bienvenida aquí en esta iglesia, a ustedes y también a los que nos están siguiendo por medio de YouTube y Facebook. ¿Verdad? Ese día de hoy estamos celebrando la fiesta muy grande que se llama Epifanía. Como sabemos, la Epifanía es una palabra griega, epi, como digo, épico, grande, quiere decir grande, fane, quiere decir luz, quiere decir revelación, quiere decir manifestación. Entonces, eso quiere decir, el día de la Epifanía, quiere decir que Dios se reveló o dio a conocer a su Hijo a todo el mundo. ¿Verdad? Cuando vemos los Reyes Magos, color de su piel, por el color de su piel, por los regalos que ellos trajeron o dieron al Hijo de Dios, tiene un significado grande. ¿Verdad? Color de su piel quiere decir que ellos representan a toda la humanidad, ¿verdad? Y los regalos que ellos trajeron, ¿verdad? Diferentes regalos, se habla de 3 niveles sociales, ¿verdad? Hay uno que era muy rico, otro más o menos, otro que era más o menos también, ¿verdad? Entonces representa a toda la humanidad, a todas las clases sociales. Entonces, hermanos, hermanas, ellos fueron guiados por una estrella, ¿verdad? Entonces, es muy importante saber quién te está guiando en ese mundo, quién es su guía, quién tiene influencia en su vida, ¿verdad? Porque como sabemos, Dios se revela a nosotros de diferentes maneras. Nos habla de diferentes maneras. A los pastores de Belén, ¿cómo les habló a ellos? ¿Por medio de qué? A los pastores de Belén, cuando nació Jesús, ¿les habló por medio de qué? Un ángel, muy bien. Por medio de un ángel. ¿Verdad? Y a los pastores de Belén, a los reyes, digamos, llamamos magos, decimos reyes magos. Magos no es lo que decimos, en aquel tiempo magos no era lo que nosotros pensamos que es hoy. Cuando decimos magos, ¿qué quiere decir hoy, en ese día de hoy? Cuando decimos magos, ¿qué quiere decir? Magia, una persona que hace magia, ¿verdad? Pero en aquel tiempo los magos no eran gente que hacía magia. Era gente que estudiaban las estrellas, ¿verdad? Y por una inspiración divina, ¿verdad? Se dieron cuenta que algo especial pasó. Yo, como ellos seguían las estrellas, ellos siguieron esas estrellas para saber qué estaba pasando con esa estrella, porque es algo fuera del ordinario. Ellos siguieron la estrella, hasta que esa estrella señaló una. ¿Qué señaló la estrella? ¿Señaló una? ¿Una qué? ¿Qué señaló la estrella? La estrella que siguieron, ¿dónde los llevó a ellos? Muy bien, señaló el nacimiento de Jesús. Hacia Belén, señaló el lugar donde nació el Hijo de Dios. ¿Verdad? Entonces, es bueno dejar de guiar por una buena estrella. Y tú también es bueno que sea estrella para los demás. Que por tu ejemplo, por tu vida, ¿verdad? Que lleva a los demás a Jesús o revela a Jesús a los demás. Que Jesús, por medio de ti, que Jesús se da a conocer a los que no lo conocen.
Y la misa yo la vamos a ofrecer por el eterno descanso de, de Abelardo Benavides, de George Flores Jr., George Flores III, Rubén Flores, Silvia Rivas, Shirley N. Flores, Arthur Flores, Valerie Arguijo, Virginia Alanis, Marcelina Agüero, Natalia Benavides, Carolina Briceño, Juan Velázquez, Guadalupe Velázquez. Que Dios Todopoderoso, la Madre Elenita, que Dios Todopoderoso Eterno, el mismo, y también por también rezamos también por el Señor Guerra, Jake Guerra, que Dios Todopoderoso Eterno, el mismo los tenga en su mansión celestial. Y por los enfermos rezamos por Juanita Martínez y por Michael Richie y por las madres Josefinas, por Amanda, por Rosita, por Amanda, Rosita y todas las que son enfermas. Que Dios Todopoderoso Eterno las bendiga y las devuelva la salud espiritual y corporal. Y para los que están en sus casas, que no pueden venir a misa por miedo a la pandemia, o porque están enfermos, o por la edad, que ya son muy ancianitos, están en sus casas o asilo de los ancianitos, sepan que estamos rezando también por ustedes. Y también vamos a ofrecer la misa de hoy por los niños, que yo sé que martes van a empezar la escuela, ¿verdad? Entonces, para que Dios mismo las cuide, las proteja, ¿verdad? Y que estén bajo la protección del Padre Celestial. Y también los maestros, los que trabajan en las escuelas también, que Dios los guíe, los cuide, los proteja a ellos. Los que están en los hospitales, están en la nursing home, ¿verdad? Que iban en el nursing home aquí de Pleasanton, que sea aquí en Petit, en Jordanton, todos los enfermos que están en los nursing home, los ancianitos, estamos ofreciendo la misa de hoy para cada uno de ustedes. Y los que nos están siguiendo también por YouTube o Facebook, que sepan que en los comentarios ustedes pueden mandar sus peticiones y nosotros aquí la vamos a poner aquí en el altar del Señor y pedir a Dios que Dios, el mismo, manda a los ángeles para que vengan a recoger, ¿verdad?, estas peticiones y las llevan al altar celestial. Amén. Hermanos, hermanas, en ese momento vamos a pedir perdón a Dios porque Dios quiere que nosotros seamos estrellas para los demás, pero a veces no obedecemos a Dios, no estamos haciendo lo que nos está pidiendo y terminamos no siendo estrellas para los demás. Yo confieso. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y lleva a la vida eterna. El alto de los cielos y la tierra pasa los soles amados.
Nuestro Dios el autor de los cielos, en la tierra pasa los relamados. Señor, te bendecimos, todos ramos, nosotros de inmensa gloria. Nuestro Dios el autor de los cielos, en la tierra pasa los relamados. El Cordero. La gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en la torre de los cielos. En la tierra pasa los relevamos. Oremos. Señor Dios nuestro, que por medio de una estrella diste a conocer en este día a todos los pueblos el nacimiento de tu Hijo, concede a los que ya te conocemos por la fe llegar a contemplar cara a cara la hermosura de tu inmensa gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Lectura del libro del profeta Isaías. Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira las tinieblas cubren la tierra, y espesa niebla envuelve a los pueblos. Pero sobre ti resplandecerá el Señor, y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz, y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos y mira alrededor. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces verás esto radiante de alegría. Tu corazón se alegra y se ensanchará. Cuando se volquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos, te inundará una multitud de camellos y de dromedarios procedentes de Maridia y de Efa. Vendrán todos los de Sabá trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna, que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra.
que los reyes de Tarís y de las islas le paguen tributo, que los reyes de Sabá y de Arabia le ofrezcan sus dones, que se postren ante él todos los reyes y que todos los pueblos le sirvan. Porque él librará al pobre que clama, al afligido que no tiene protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ¿han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes? Por revelación se me dio a conocer este misterio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa de Jesucristo. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorar al Señor. Aleluya, subí. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judá en tiempo del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta: tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar
para que ellos vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de este niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en el camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Muy bien. Mis hermanos y hermanas, estamos celebrando, ¿verdad?, la fiesta de la Epifanía. ¿Verdad? Como decía yo, la Epifanía, ¿verdad? Palabra griega, épico, quiere decir grande, epi, grande. Fane, quiere decir luz, quiere decir revelación o manifestación. Entonces, Dios dio a conocer a su Hijo a todas las naciones. Entonces, esos reyes magos, por el color de la piel de ellos, por los regalos que ellos trajeron, todo eso tiene unos significados, unos regalos simbólicos, ¿verdad? Ellos tenían que venir de Oriente, muy lejos. Dejaron sus casas, sus familiares, sus posesiones, para iniciar un viaje bien largo, y no solamente largo, pero también bien peligroso, para llegar hacia Belén. Ellos se fueron inspirados y Dios los guió por medio de una estrella, y luego los señaló el lugar donde estaba nacido, donde estaba, ¿verdad?, Jesús, el Hijo de Dios. Cuando llegaron ahí, ellos ofrecieron unos regalitos. Normalmente, cuando una persona va a visitar a una mujer que Dios acaba de dar a luz, no le va a ofrecer oro, incienso y mirra. Le va a ofrecer al menos pañales, cosas así, pero no es eso. Yo sé que el día de hoy los niños, por lo menos lo que tiene la tradición mexicana, que es el día que se dan regalos, ¿verdad? Entonces, un niño no espera de los Reyes Magos, un niño chiquito no espera que le da oro, incienso. No, va a decir: yo no quiero eso, yo no pedí eso, yo quiero bicicleta, yo quiero, ¿verdad?, quiero una muñeca, una muñequita. No van a querer que le traigan o cosas así. Yo sé que no sé si ustedes tienen todavía esa tradición, cuando se van a dormir, los niños dejan un calcetín ahí, para que vengan allá se amanezcan los Reyes Magos. No sé si uno de ustedes tiene esa tradición. ¿No? ¿Sí? Muy buena costumbre. ¿Qué se hace? Háblanos, ¿qué se hace? ¿Cómo se hace eso? Te dejan calcetín, ¿y por qué dejan el calcetín?
Ah, ok. Muy bien. Entonces, ya son muy buenas tradiciones muy bonitas que pienso que debe de seguir las buenas tradiciones bonitas, como posadas, ¿verdad? Son cosas que tenemos que, ¿verdad? seguir pasando de generación hacia generación para que siga, enseñar a los niños para que ellos hagan lo mismo, para que esa tradición nunca se desaparece o no termina. Entonces, ellos dieron el oro. Entonces, ¿por qué le dieron el oro? El oro en aquel tiempo era algo más valioso que había en el mundo. El más valioso, no había algo más valioso que el oro. ¿Verdad? La gente que tenía personas ricas tenían mucho oro. Entonces, la riqueza de uno dependía de la cantidad de oro que tenía uno. Entonces, ellos trajeron a él, como dice aquí, el frasco, cuando abrieron sus cofres, le dieron oro. Oro era un regalito que se daba solamente a los reyes. Yo recuerdo que un día yo estaba en España, me fui a un pueblo que se llama Burgos. Yo en ese pueblo Burgos vi ahí un bulto de oro grande, total, el bulto de oro así. Y me dijeron, eso que es un regalo que viene de México, para allá le dieron a uno de los reyes de España. ¿Verdad? Entonces, el oro era un regalito que se le daba a los reyes, era el más precioso, más grande, se le daba a los reyes. Entonces, al darle a Jesús ese oro, entonces se va reconociendo que Jesús era rey. Y también le dieron incienso. Incienso es algo que se ofrece a Dios, ¿verdad? El incienso es una ofrenda, ¿verdad? La ofrenda es humo que huele bonito, ¿verdad? Y que se va hacia el cielo que Dios está aceptando, está agradecido con, ¿verdad? La ofrenda que le está dando, ¿verdad? Si algo se ofrece a Dios, al darle este incienso, estamos diciendo que Jesús era Dios. Estaba reconociendo, ¿verdad?, la divinidad de Jesús. Y luego dio la mirra. La mirra es una planta bien medicinal que se usa para embalsamar los cuerpos y también para sanar heridas también, ¿verdad? Entonces, como sabemos, seguramente esa tradición viene de los egipcios, porque los egipcios ellos hacían eso, ¿verdad? Usaban eso también para embalsamar los cuerpos se lo ponían en unas cajas y se quedaba por miles de años sin echarse a perder. Entonces, son regalos simbólicos, ¿verdad? Ellos también eran de diferentes razas, ¿verdad? Ese símbolo de toda la humanidad. Entonces, vamos a reflexionar un poquito acerca... se nos fue el tiempo. Vamos a reflexionar un poco acerca de dónde se ofrece el oro, el incienso y la mirra. El oro, el incienso y la mirra se ofrece en la Santa Misa, ¿verdad? Porque la Santa Eucaristía, que representa después de la consagración, es como el cuerpo de Jesús sacrificado en la mano del sacerdote, es lo más valioso en los ojos de Dios. Eso representa como el oro, lo más valioso que hay en todo el mundo, lo más valioso en los ojos de Dios es su Hijo. Ese cuerpo sacrificado que nosotros tenemos en el altar es lo más valioso, entonces representa el oro en la Santa Misa. Y luego ese oro que está más valioso que el cuerpo sacrificado de Jesús, que más valioso, se convierte en un incienso porque es como una ofrenda que agrada a Dios. En la Santa Misa ese oro se convierte en un incienso, se convierte en una ofrenda que agrada a Dios. Y luego también
es mirra porque Jesús es mirra también porque Él vino a sanar las heridas causadas por el pecado. Entonces el significado de esas ofrendas se ofrece es en la Santa Misa. También nosotros también cuando nosotros recibimos Dios, también nosotros también ofrecemos a Dios lo que se llama ese oro, incienso y también mirra. Para nosotros yo soy oro por la fe. De la fe, la fe hace de mí un incienso, porque el incienso es como el símbolo de la oración y que agrada a Dios. Entonces, para que mi oración agrade a Dios, yo tengo que tener fe. Si no tengo fe, entonces mi ofrenda, mi oración no va a agradar a Dios. Entonces, para que mi oración, mi regalo, mi ofrenda, Dios se convierta en un incienso, yo tengo que tener fe, tengo que estar unido con Jesús, para que mi oración, lo que yo estoy haciendo, se convierta en incienso. Quiere decir algo que agrada a Dios. Y también el oro es como el amor, ¿verdad? Porque para Dios es amor, entonces no hay más grande que amor. Entonces, que yo teniendo amor, entonces yo me convierto como un oro, algo precioso a los ojos de Dios. Y del amor nace lo que se llama agradecimiento. Y del amor brota también alabanza, porque cuando una persona ama a alguien, lo quiere agradar. Y una persona agradecida, entonces, es una persona que está, una persona que está agradecida con alguien, entonces está capaz de sacrificar todo, de hacer todo para esa persona. Y para nosotros también, por todo lo que Dios ha hecho para nosotros, estamos agradecidos, entonces estamos listos para cualquier sacrificio, para hacer cualquier cosa para nuestro Dios, el Padre Celestial. Y también yo soy mirra, quiere decir soy mirra porque mirra quiere decir que yo soy también, por mis actos, puedo también sanar heridas. Digamos, por ejemplo, por mis consejos, alguien cambia su vida, entonces yo soy mirra también, soy como ayudando para sanar, ¿verdad? A sanar las heridas, porque cuando una persona anda mal, a Dios le duele porque somos sus hijos. Entonces, si yo, por mis consejos, puedo ayudar a alguien para rectificar su vida, entonces yo me convierto en una mirra porque estoy sanando heridas que el pecado de unos anda causando a Dios, ¿verdad? Entonces yo, al ayudar a los demás a no caer en el pecado, entonces estoy sanando las heridas causadas por el pecado. Y para terminar voy a decir que Herodes, los reyes magos, cuando desapareció la estrella, ¿qué hicieron ellos? ¿Regresaron o qué hicieron? Cuando vieron que ya no había, cuando estaba caminando a Busa y siguiendo la estrella, luego desapareció, ¿qué hicieron ellos? ¿Ah? Se regresaron, buscaron otro camino. Siguieron buscando. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando desapareció la estrella, ¿a quién fueron a preguntar? ¿A quién fueron a preguntar? ¿O quiere que leamos otra vez? Fueron a preguntar a Herodes, ¿recuerdan? Que fueron ahí porque como no vieron la estrella, entonces se desapareció, no sabían, entonces que fueron a preguntar a Herodes. ¿Qué hizo Herodes? Mandó llamar a quienes, escribas, sacerdotes, a preguntarles
y le dijeron que seguramente está en Belén. Entonces, eso quiere decir que fueron a pedir consejo o ayuda a alguien equivocado, a Herodes, porque Herodes quería matar al niño. Por equivocarse de persona, entonces pagaron los inocentes. Porque cuando se dio cuenta Herodes que había un niño que nació ahí, que iba a ser el rey de Israel, entonces él se sobresaltó y lo que hizo él mandó matar a los niños chiquitos. Entonces eso quiere decir tener mucho cuidado a quién le va a pedir consejos, ¿verdad? O si tienes problema en tu casa, ahí tú vas a pedir consejos a tu comadre que vende tortillas. Pero tú no sabes que tu comadre, ¿verdad? Te dice, oh, mira nomás, yo no ando bien, yo me quiero divorciar de esa persona, no quiero eso. Va a hablar con su comadre que vende tortillas y ella te dice, déjalo, ¿verdad? Y tú tienes el derecho de vivir, pero tú no sabes que la comadre le gusta mucho a tu marido. Pero tenga mucho cuidado con quién va a pedir consejos, ¿verdad? Tenga mucho cuidado. Entonces, como con el caso de ese Herodes, ¿verdad? Tenga mucho cuidado porque costó la vida de muchos niños chiquitos. Y también ser estrella quiere decir que tú debes de ser ejemplo para los demás. Debes de guiar a los demás a Dios por su manera de vivir, por su ejemplo. Debes de ayudar a los demás a llegar hacia Dios. En donde vives tú, la gente debe de usarte como ejemplo de una buena madre, un buen católico, que te usa como el ejemplo de un buen niño, a la escuela, que tus maestros, en tu casa, que los vecinos te usan como ejemplo de un buen niño, de una buena persona, ¿verdad? Entonces, de esa manera tú te conviertes en una estrella, ¿verdad?, para los demás. Y no van a seguir a cualquier estrella, porque la gente hoy a cualquier persona que le viene a hablar de Dios lo siguen, ¿verdad? Y especialmente a los testigos de Jehová, que están muy equivocados esa gente, ¿verdad? Entonces no se dejan engañar por cualquier estrella que sale allí, ¿no? Sigan una buena estrella que le van a llevar hacia Dios, hacia Belén. ¿Qué dice amén? Hermanos, pongamos de pie para profesar nuestra fe. Creo. Dice Jehová, por nos acaba su fe que se fijaron. Hermanos, hermanas, en este momento vamos a ofrecer a Dios nuestras peticiones. Para que continuemos trabajando en pos de la justicia para los afligidos y de la paz hasta los confines de la tierra, roguemos al Señor. Por nuestros líderes, para que al entrar en un año nuevo crezcan en sabiduría y juicio, roguemos al Señor. Por las personas que se sienten excluidas de sus familias, de sus comunidades, de sus propios países o de la Iglesia, para que encuentren la reconciliación
y la cura para sus heridas. Roguemos al Señor. Por los inmigrantes, refugiados y a todas aquellas personas que atraviesan las dificultades de buscar una nueva tierra, para que Dios los proteja con su infinita misericordia. Roguemos al Señor. Por nuestra comunidad de fe, para que veamos a Cristo en nuestros hermanos y hermanas que pasan necesidad y les ofrezcamos nuestras oraciones, nuestra ayuda económica y nuestra compasión. Roguemos al Señor. Elevemos ahora las súplicas que han quedado en el silencio de nuestro corazón. Roguemos al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, escucha nuestras oraciones, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor. Oremos, hermanos y hermanas, para que el sacrificio humilde sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, con bondad de los dones de tu iglesia, que no consisten en oro, incienso y mirra, sino en tu mismo Hijo, Jesucristo, que bajo las apariencias de pan y de vino va a ofrecerse en sacrificio y dársenos en alimento, y que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy has revelado en Cristo, para la luz de todos los pueblos, el misterio de nuestra salvación. Pues al manifestarse tu Hijo en nuestra carne mortal, nos hiciste partícipes de la gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles
y los arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. En el cielo. Santo eres veraz en el fondo de toda santidad, por eso pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque ese es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva eterna, que será derramada por sí por todos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Ese es el sacramento de nuestra fe. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Así pues, para celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servir de tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Gustavo, y todos los pastores de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, toda honor, toda gloria, por los siglos de los siglos.
Fieles a reconocer al Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, libra todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz es Dios con mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz es siempre con ustedes. Llenos ten piedad. Del mundo, danos la paz. Ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor.
excelsis Dei. Gloria in excelsis Dei. Que la luz de que la luz, Señor, que tu luz, Señor, nos guíe y nos acompañe siempre para que comprendamos cada día más ese sacramento en el que hemos participado y podamos recibirlo con mayor amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Puede sentarse por un ratito. Entonces, como sabemos, Jake Guerra se nos fue, ¿verdad? Él falleció ayer en la mañana. Entonces, estoy esperando que me entregan el programa de funeraria, de funeral. Entonces, una vez lo tengo en mis manos, lo vamos a poner en las puertas para que sepan cuándo se va a llevar a cabo, ¿verdad? La misa y el rosario. Pero hay dos, hay Jake Guerra y también hay alguien más que me mandaron por teléfono, por mensaje, de que me checara aquí, ¿verdad? Con el permiso de ustedes, voy a checar ese mensaje, ¿verdad? A ver, el mensaje dice esto, se llama, a ver, ¿cómo se llama la hermanita? La hermanita se llama, Juanita Hernández, ¿verdad? Ella también se fue con Dios. Entonces, rezamos que Dios los tenga los dos en su mansión celestial. Y una vez que tengo el programa en mis manos, el horario de funeral y de rosario, entonces la Santa Misa Rosario, entonces se lo vamos a poner en las puertas para que los que quieran acompañar a la familia, para que lo hagan. ¿Qué más voy a decir a los que me están viendo aquí por Facebook, a los que están aquí? Que los Reyes Magos, cuando fueron a ver a Jesús, le dieron regalitos, ¿verdad? Entonces, por eso también nosotros también, por ejemplo, los domingos, cuando venimos a misa, también damos algo a Dios. Eso le damos ¿para qué? Para poder salir adelante con los gastos de la iglesia. Y los agradezco a ustedes lo que hacen, lo que está en su alcance. Ustedes ayudan, que sigan ayudando a la iglesia para salir adelante. Como sabemos, tenemos los gastos del salón. El salón
el parking lot que hicimos aquí, para el estacionamiento, el salón, la propiedad que compramos allá, todo nos costó como $1.000.000, casi $300.000. Y todavía estamos pagando el préstamo. Pero la buena noticia es que solamente ya debemos nada más menos de $140 y pico mil, ¿verdad? Entonces, en unos 2 o 3 años, si Dios quiere, podemos terminar de pagar todo esto. Entonces, gracias por su generosidad. Muy bien, ¿qué más voy a anunciar aquí? Pienso que es todo. Ahí atrás hay sobres, para los que usan sobres para dar para las ofrendas. Ahí atrás hay sobres con sus nombres. Y también hay sobres que no tienen nombres. Y la persona que quiere sobres, antes de ahí te puede llevar sobres allá atrás. Hay sobres los que no tienen nombre, cualquier persona se lo puede llevar. ¿Qué más? Y el martes los niños van a empezar la escuela. Como sabemos, había un momento que cerraron la escuela porque había muchos casos de COVID en la escuela. Muchos niños se contaminaron ahí en la escuela. Le voy a decir a los papás que nada más mandan a sus hijos, pero van también allá para ver si están respetando las reglas, ¿verdad? Y yo personalmente mañana me voy a ir allá a hablar con el superintendente para ver cómo están manejando eso. Yo quiero que la decisión que está tomando sea nada más para el bienestar de sus hijos, de nuestros hijos, no sea por otros intereses, ¿verdad? Que no sea por otros intereses, que sea nada más para el bienestar de los niños. Entonces, hay que abrir los ojos, ¿verdad? Entonces, casi todos los, el school board de ellos, los conocemos, los school board, casi todos son miembros de nuestra parroquia aquí. Entonces, platicar con ellos que sepan que estamos mirando también, ¿verdad? Que se hagan las cosas bien. Entonces, que es bueno involucrarse, ¿verdad? Para que no los vayan a picar los ojos. Muy bien. Con eso voy a terminar con esa nota. Les voy a dar la bendición especial. Que Dios los bendiga a todos. El Señor esté con ustedes. El abrazo de Dios poderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda y permanezca por siempre. Hermanos, hermanas, podemos ir en paz a amar al prójimo. La Santa Misa ha terminado. Ok, está bien. Anda. Yeah. Ruega a tu Hijo que tenga misericordia de nosotros, dando salud a los enfermos, fortaleza y la protección a todos tus hijos. Jesucristo, Salvador del mundo, concédenos valor para acompañar y proteger nuestro mundo. San Antonio de Padua, ruega por nosotros.